Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse. Hay que apretar ese botón, el del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Antes de empezar con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo, me habla por ese número de teléfono vía WhatsApp y hacemos una consulta sobre fertilización o algún problema que tengas con tus plantas o eso. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, vamos con el vídeo. Aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Cómo estoy sembrando una semilla de aguacate. Ya hay vídeos al respecto sobre esto y cómo se tiene que sembrar. El vídeo de hoy no va sobre eso. El vídeo de hoy es una pregunta que se está haciendo bastante la gente, y es si la planta de aguacate hay que injertarla, no hay que injertarla. Hay variedades que producen y no hacen falta que se injerte. Vamos a hablar un poco sobre esto. Que he querido hacer un vídeo porque veo que hay bastante dudas sobre esto. Entonces yo voy a dar mi punto de vista y también, bueno, pues eso, lo que conozco y por la zona, es que todo influye. Bueno, vamos con el vídeo entonces. A ver, el proceso de siembra de un aguacate es como se está viendo aquí. Cogemos una semilla y sembramos la semilla de esta manera, la parte ancha para abajo y la parte más en pico hacia arriba. Por la parte ancha va a salir la raíz y por la parte de arriba va a salir el nuevo brote. Por la parte de arriba, obviamente. Por la parte más fina, por la parte más en pico sale el brote y por la parte más ancha va a salir la raíz. O sea, esta sería la manera de sembrar la semilla de aguacate. Esto ya lo hemos visto. Bueno, ese sería el primer punto. Nosotros, para tener una planta de aguacate, vamos a coger una pepa o semilla y la vamos a sembrar. Como sembramos cualquier otra cosa, pues el aguacate se siembra de semilla. No tanto de clon o de esqueje, sino se siembra de semilla. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que piensa que sembrando cualquier planta de aguacate vas a tener una planta productiva de aguacate. Y ese es el error. ¿Qué pasa? Si es verdad que hay algunas variedades que no hace falta injerto para que den aguacate, pero esas variedades, como estamos viendo ahora en esta imagen es de un aguacate antillano. Esta variedad, ¿qué pasa? Que esta variedad no es muy sabrosa, no es muy rica, por así decirlo, no tiene muy buen sabor y es un aguacate fuerte. O sea, fuerte, no la variedad, sino que es un aguacate resistente, para que nos entendamos. Entonces, esta variedad la utilizamos y en muchos países también. Esta es la variedad antillano. Aquí en Canarias, en España, es una de las más utilizadas. ¿Qué es lo que se hace? Se coge la semilla de este aguacate, se siembra y después se hace el injerto a una variedad que a ti te guste o productiva, o que a ti te gusta, que tenga un buen sabor. Normalmente las variedades productivas comerciales tienen buen sabor, por eso son comerciales, por eso se venden, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay algunas variedades, como por ejemplo este antillano, no haría falta injertarlo. Este aguacate antillano, de por sí solo, si cogemos una semilla y la sembramos y lo dejamos crecer, ese aguacate va a tener flor, va a tener bastante fruto y no hace falta injertarlo. Pero ¿qué pasa? Que no es un aguacate muy sabroso, no es muy apetecible, no es muy bueno para comer, ¿vale? Por eso se utiliza para hacer un injerto. Si nosotros cogemos una semilla de, por ejemplo, un aguacate, vamos a por lo menos por aquí, por este sitio, por España, cogemos una que son las variedades más reconocidas. En concreto aquí en la isla donde yo vivo, en Canarias, las más que se siembran son aguacate Hass y aguacate fuerte. También se está sembrando el Lang Hass también. Pero normalmente eso. Si nosotros cogemos de estas tres que nombré, tanto Hass como Lang Hass, fuerte, todas estas variedades comerciales, nosotros vamos a poner un ejemplo. Nosotros compramos un aguacate Hass o fuerte, nos comemos ese aguacate. Pues yo quiero, tú pensando, si no sabes muy bien sobre esto del aguacate, pues dice, bueno, pues voy a coger esta semilla, tengo un patio en mi casa, voy a sembrar la semilla y voy a tener un aguacate Hass. No
No pasa, por ejemplo, lo mismo con el antillano. El antillano sí es un aguacate que sin injertar va a dar flor y va a dar fruto. El aguacate Hass, tú siembras esa semilla y sí es verdad que va a crecer, el árbol va a crecer, pero que no da flor ni da fruto. Y si da fruto, da muy poco y no da el fruto Hass. No me preguntes el proceso por qué. ¿Por qué? Porque son árboles... ¿cómo decirlo? Son hechos... a ver, no por laboratorio, pero han sido árboles modificados, que en sí han sido mezclas de otras variedades para hacerlas más productivas, para hacerlas más resistentes. Entonces, por eso, esas variedades no las sembramos de semilla y no producen, no van a producir ese mismo, no va a ser un árbol productivo. No va a ser un árbol productivo, ¿vale? Y tampoco nos serviría como patrón. Entonces ustedes podéis decir, bueno, entonces cojo una semilla de un Hass o una semilla de un fuerte, la siembro y le injerto otra variedad y me debería de funcionar. Yo no lo recomiendo que hagáis esto. No lo recomiendo. Sinceramente, en el árbol que yo he sacado varios vídeos, en el árbol de los injertos, estoy casi seguro que la semilla es de un Hass. Y por eso me pegaron las púas de fuerte y no me pegaron las púas de Hass. Por el cambio de variedad, ¿vale? Pero no es lo recomendado. Lo recomendado es buscar patrones resistentes, patrones que encima que son más propensos a que el injerto pegue. Por ejemplo, aquí los dos patrones más utilizados, los patrones es eso, es coger una semilla, sembrarla y después cuando esté la planta, como acabamos de ver en las imágenes anteriores, cuando la planta ya tiene un cierto tamaño, que son más de 6 meses, 8 meses, un año, en esa bolsa se corta esa planta y se hace el injerto a una variedad productiva. Entonces se llama patrón a la planta que sale de la semilla, ¿vale? Después se coge una púa, una vareta y se le pega ahí y se hace el injerto, ¿vale? Entonces, los patrones más utilizados aquí en las Islas Canarias son el antillano y el orotava. Son los más utilizados porque dan muy buenos resultados y son árboles resistentes. Entonces, es un poco lioso para la gente que no... ¿Ven? Ahí lo que estamos viendo ahora en esta imagen, que es el árbol que yo injerté, y yo estoy prácticamente casi seguro de que eso es una pipa de un aguacate Hass, pero no es lo recomendable. Y por eso me pegaron las púas del fuerte y las del Hass. Yo puse 6 púas, 3 y 3. Y las 3 del fuerte me pegaron y las 3 del Hass no me pegaron. Entonces, casi seguro que esto no es de una semilla, no es un árbol, no es de un árbol de antillano ni orotava. Estoy casi seguro de que es de un propio Hass que salió ahí y creció solo ahí. Entonces, pero no es lo recomendado, no es lo recomendable, ¿vale? Esto es un medio experimento que yo estoy haciendo y a ver si da flor, a ver si da fruto, que en principio debería de dar, porque es un injerto y el injerto, si pega el injerto y crece bien el injerto, el árbol es productivo, es del injerto para arriba. Lo que el sistema radicular va a ser el bueno de la variedad pues que se utiliza para eso, que es que como vuelvo y repito, es el antillano y el orotava son los más utilizados aquí. Entonces, es eso. Hay algunas variedades que sí te van a dar aguacate, pero que no son muy apetecibles sin injertar, ¿vale? En Sudamérica, que hay muchas variedades, puede haber, seguramente habrá alguna variedad que no haga falta injertarla. No puedo hablar bien del tema porque yo no estoy en Sudamérica y hay variedades que yo no conozco. Entonces, pero seguramente va a haber algunas variedades que no haga falta injertarlas y solo con la semilla, sembrado de semilla, tengas un árbol productivo y un árbol de fruta sabrosa, ¿vale? Pero también que sea rico o no, también depende de la percepción de la persona del sabor, porque si al igual, si tú solo has comido ese aguacate, tú piensas que ese aguacate es bueno, pero después vas y comes un aguacate Hass, un aguacate fuerte, y dices, no, esto sí es mucho más sabroso, porque tiene más grasa, tiene más... es más rico de comer, sabe mejor. Entonces,
No sé si ha quedado, espero haber aclarado bien más o menos la duda. Está haciendo el vídeo un poco largo, no lo quiero hacer muy largo. Eh, entonces, un resumen rápido, en menos de un minuto. Hay algunas variedades que no hacen falta injertarlas. Seguramente en Sudamérica puede haber algunas variedades que no hacen falta injertarlas, pero normalmente el aguacate, normalmente por regla general, vamos a poner en un 60, 70, 80% de las variedades, lo ideal es injertar el árbol. Y sobre todo, si me estás escuchando desde España, mucho más. Aquí démonos cuenta que el aguacate es un árbol, un subtropical que aquí no estaba en España. No estaba, eso fue traído de otros sitios, de otros países. Entonces, démonos cuenta de eso. No es un árbol que sea de aquí, se adapta bien a zonas subtropicales, por ejemplo aquí en Canarias se adapta bien, pero eso, normalmente tienes que injertar tu aguacate para tener una variedad productiva y rica y que sea buena de comer. Acordémonos de esto, si vamos a coger una semilla pensando de que de estas variedades comerciales las vamos a sembrar, si me estás escuchando desde España, te comes el aguacate y lo siembras en tu jardín pensando de que ese aguacate, sembrando esa pepa, esa semilla de aguacate, vas a conseguir un árbol de aguacate productivo y de esa misma variedad, eso no va a ser así, ¿vale? Eso no va a ser así. Tú no puedes sembrar una semilla de un haz y pensar que te va a dar un haz, porque son árboles que han sido un poco modificados. No va a salir un mismo árbol de haz. Ok, bueno, espero que me haya dado a entender un poco. Me podéis dejar comentarios y nada, espero haberlos ayudado un poco. Yo recomiendo injertar para no perder tiempo, no perder tiempo, no perder agua, no perder abono y no perder nuestro valioso tiempo. Bueno, un saludo. Y si no, ir al vivero, comprar una planta que esté injertada y nos ahorramos todo este proceso. Que queramos o no, es agua, es abono y es tiempo que le vamos a poner. Entonces, no nos arriesguemos, vayamos a un vivero certificado, eso sí, porque hay mucho chanchullo, como se dice aquí, hay mucho vendehumo. Vamos a un vivero certificado de plantas y que vendan plantas de aguacate y compremos un arbolito de la variedad que nosotros queremos y nos guste, que esté injertado y sembremos ese árbol, lo cuidamos y sabemos que vamos a tener fruta de calidad sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.